Hola con todos, el día de hoy presentaremos los resultados de nuestra investigación acerca de la población y tipos de muestreo. Nuestro grupo está conformado por Daniela García, Ricardo García, Salma Núñez y mi persona, Milena Espos. Esta es la tabla de contenido que manejaremos el día de hoy. Primero comenzaremos explicando la definición de población objetivo, para después hablar acerca de los tipos de errores, pasando a las técnicas de muestreo y por último a las fórmulas utilizadas. Para entender cómo se define la población objetivo desde el punto de vista de la investigación de mercados, primero necesitamos conocer qué es la investigación de mercados. Esta es un procedimiento conformado por diferentes técnicas aplicadas por la empresa para recolectar, analizar y presentar información útil para tomar decisiones del negocio. Cabe mencionar que las decisiones deben estar siempre orientadas y enfocadas al beneficio del consumidor. Y es aquí donde radica la importancia de conocer durante la investigación de mercado cuáles son sus preferencias, sus gustos, sus costumbres, para poder satisfacerlas de mejor manera. Brevemente, la investigación de mercados puede dividirse en 6 pasos: definición del problema, acercamiento al problema, diseño de la investigación, recolección de datos, análisis de datos y presentación del reporte. En resumen, la investigación de mercados es la herramienta que vincula al vendedor con el consumidor a través de información, siendo esta la base para que la empresa elabore sus estrategias. Ahora bien, uno de los conceptos más importantes dentro de este campo es el concepto del mercado. El mercado es el conjunto de personas que están dispuestas a comprar el bien o servicio con el fin de cubrir una necesidad específica no satisfecha. Por otra parte, también es relevante mencionar el concepto estadístico de población, que indica que es un conjunto de casos, limitado y definido, que será referente para elegir la muestra, y a su vez cumple con una lista de criterios específicos. A partir de estas definiciones, se puede entender de mejor manera el concepto de población objetivo. Desde el punto de vista de la investigación de mercados, la población objetivo es el grupo de compradores a investigar con características claramente definidas por la empresa. Y cabe mencionar que la definición de población objetivo está estrechamente relacionada con la segmentación del mercado. Esto se puede entender de mejor manera con el siguiente ejemplo. Adidas es una empresa cuyo eje principal de negocio gira en torno a la ropa deportiva. Sin embargo, tras un análisis del comportamiento del mercado, han entendido que sus clientes también utilizan su indumentaria para atuendos casuales, por ejemplo. Entonces, es aquí donde deben segmentar a su mercado y definir cuál es la población objetivo a la que quieren llegar con su producto. Cabe mencionar que cada producto tiene características diferentes que buscan satisfacer necesidades específicas de cada población. Es así como, por ejemplo, hay dos colecciones distintas de productos: Adidas Originals y Adidas Ultra Boost. La primera tiene una población objetivo juvenil, donde los modelos son bastante similares, solo cambian los tonos, y aquí en la imagen estamos observando zapatos de mujer, y como podemos ver, si bien cambian algunos colores, el diseño del zapato se mantiene. De la misma manera, en la ropa, por ejemplo, se percibe este diseño minimalista que atrae a la juventud. Por otra parte, la colección Ultra Boost se enfoca en quienes se especializan en el deporte, es decir, que buscan zapatos cómodos y ligeros para correr largas distancias y priorizan el confort antes que el diseño. Ahora bien, hablando de los tipos de errores y si se toma en cuenta una investigación de mercados que por lo general es necesaria la aplicación de encuestas, los errores resultantes de las mismas pueden generar costos elevados, conflicto en la recolección de información y variabilidad en el entrevistado. Sin embargo, estos errores se dividen en dos grupos principalmente, los cuales son errores muestrales y errores no muestrales. Primeramente, los errores muestrales surgen en consecuencia porque la muestra no es la representación de la población objetivo. Sin embargo, este error es el mejor conocido, ya que puede ser controlado
ajustando a la población objetivo y el tamaño de la muestra. De manera general, la relación viene dada de tal manera que a mayor tamaño de muestra, menor error muestral. La fórmula de igual manera viene definida en la diferencia entre el estadístico calculado de la muestra o la media muestral y el parámetro calculado de la población o la media poblacional. Por otro lado, el error muestral usualmente es relacionado con el error estándar, el cual es definido por la división entre la desviación estándar y la raíz del tamaño de la muestra. A continuación se explicarán las técnicas de muestreo. Las técnicas de muestreo son un conjunto de herramientas que estudian la forma de selección de una muestra representativa de la población. Además, las técnicas de muestreo son fiables, asumiendo un error que puede ser medido y determinado. De igual manera, el objetivo de esta es inferir resultados de un estudio. En este caso, entre las técnicas de muestreo, nosotros tenemos las probabilísticas y las no probabilísticas. En este caso vamos a ver primero las probabilísticas y luego pasaremos a las no probabilísticas. Para comenzar, una de las técnicas es mediante el aleatorio simple, la cual nos permite estudiar a todos los sujetos de la población y escogerlos al azar. Sin embargo, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos que la selección puede ser de individuos con un DNI, un documento nacional de identificación, y todos estos sujetos que tienen esta identificación pueden ser igualmente escogidos de manera aleatoria. Y como podemos ver en la imagen inferior, tenemos a varias personas donde se escogió aleatoriamente a la persona 2, a las 5, 8 y 10. Por otro lado, también tenemos al muestreo estratificado, en las cuales se determinan los estratos que forman parte de la población objetivo. Y en este caso se seleccionan y extraen muestras en segmentos exclusivos y homogéneos. Algunos de los estratos que se pueden realizar es en base a la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, entre otras características. Y además, el muestreo estratificado asegura que las características que se escogieron van a ser representativas en la muestra. Uno de los ejemplos que se tiene es que se realiza un estudio de cáncer de pulmón a 2 millones de ecuatorianos. El 45% han fumado o fuman en la actualidad y se desea estratificar de tal manera que la muestra sea representada por el total de la población, es decir, el 45% de las personas con cáncer que fuman y el otro 55% de individuos con cáncer que no fuman. Otra de las técnicas del muestreo probabilístico es el sistemático, donde el criterio de distribución de los individuos a estudios son similares y estos tienden a estar más cercanos. El muestreo sistemático realiza una selección aleatoria del primer elemento de la muestra y los siguientes individuos son seleccionados a partir de intervalos fijos. En este caso se selecciona a cada ésimo caso. El mismo suele ser más preciso y evalúa a la población de manera uniforme. Como ejemplo, se realiza un estudio en todos los individuos que ingresaron a un centro médico con COVID-19 todos los días pares del mes. Este método se realiza hasta que K que ha sido determinado sea el deseado y se haya obtenido. Y como podemos ver en la imagen, aquí se tienen a varios pacientes del 1 hasta el 12, donde se va intercalando cada 3 pacientes. Tenemos el 2, el 5, el 8 y el 11. Adicionalmente, también tenemos el método de conglomerados, donde se selecciona de manera aleatoria ciertos conglomerados dentro de, puede ser una región, una ciudad u otro. Y posteriormente se escogen unidades más pequeñas, en este caso podrían ser calles. Y finalmente se eligen unidades mucho más pequeñas como podrían ser instituciones, hogares, consultorios, entre otros.
Como ejemplo, se tiene que de todos los pacientes con COVID-19 en el Ecuador, se seleccionan al azar aquellos pacientes en Quito que se encuentran en los hospitales Andrade Marín, Hospital Pablo Arturo Suárez y Hospital General IES. Y como podemos ver aquí en la imagen, tenemos a la población de 12 igualmente y se obtiene únicamente en los estratos 5, 6, 11 y 12, los cuales son estos conglomerados que se estaban buscando. Ahora continuamos con las técnicas de muestreo no probabilísticas, las cuales son realizadas a través de estas técnicas donde se seleccionan a los individuos del estudio a partir de ciertas características, criterios u otros. Se considera que este método puede ser poco fiable, ya que no considera fundamentos estadísticos. Entre las técnicas de muestreo no probabilísticas se tiene el muestreo por cuotas, el cual se basa en formar grupos de individuos que tengan básicamente características que se han fijado por el investigador, y estas podrían ser el sexo, la edad u ocupación. Y en este caso se fijan cuotas, las cuales consisten en determinar el número de individuos que reúnen las condiciones que cumplen con las características determinadas por el investigador y que de esta manera se pueda representar a la población. Por otro lado tenemos al muestreo intencional o de conveniencia. Y este método se caracteriza por buscar con mucha dedicación y poder básicamente tener individuos con características del interés del investigador. Básicamente es por su criterio. También se tiene el muestreo casual u incidental. Y en este caso se utiliza para estudiar fenómenos que son poco inusuales y se seleccionan individuos de manera casual mientras suceden estos fenómenos. Por último se tiene al muestreo por redes o bola de nieve. Y en este caso se tiene cuando se utiliza a un individuo para representar a una muestra y cuando se empieza a investigar sobre este se puede llegar a más personas. Y de esta manera la muestra sigue creciendo sucesivamente. De esta manera se tiene el muestreo de bola de nieve. Por último, se tienen las técnicas de muestreo no probabilísticos y sus ejemplos. En este caso, el muestreo por cuotas se tiene que un jefe del área de marketing de una empresa tecnológica con 500 o 600 empleados desea realizar una investigación sobre el uso de un nuevo software y dividió a sus trabajadores en estratos por edad, donde los dividió de 18 a 28, de 29 a 38 y de 39 a 48. Y en este caso se asignan básicamente un porcentaje de cuánto es representativo a estos estratos por edad. Por otro lado, tenemos en el intencional el ejemplo de que para un estudio de vacunas contra el COVID-19 se estableció que los individuos debían ser mayores a 30 años, que no se hayan contagiado previamente de COVID y no tengan enfermedades crónicas. También se tiene el casual, y en este caso se seleccionan a individuos para un estudio que pasan por la calle de las Lilas a las 8:30 am. Y esto puede a veces ser una causa de alguna investigación de qué es lo que sucede de tal hora a tal hora, o también puede ser de ciertos días. En este caso, por eso es casual. Y por último se tiene a bola de nieve, donde un médico investiga una enfermedad poco común en su paciente. Este paciente recurre a familiares y descubren que estos padecieron la misma enfermedad, poco común. El médico incrementa su muestra y comienza a investigar a los familiares de su paciente. Cálculo de tamaño de la muestra. El objetivo del cálculo de tamaño de muestra es estimar parámetros poblacionales como la media, la proporción y la varianza. Es importante porque ayuda a evaluar la factibilidad y el uso de los recursos, y para este se tiene que tomar en cuenta la importancia de la decisión a tomar
ya que si la decisión es pequeña, mayor deberá ser el tamaño de muestra. También se tiene que tomar en cuenta la variación esperada de los datos y la complejidad de los análisis estadísticos. Un tamaño de muestra muy pequeño simboliza el desperdicio de esfuerzo y un tamaño de muestra muy grande es el desperdicio de los recursos. Algunas de las bases teóricas que necesitamos para comprender cómo se da el cálculo del tamaño de muestra en cada situación sería el valor crítico, Z. Z significa el valor crítico que mide la diferencia entre un estadístico observado y su parámetro hipotético de población en unidades de la desviación estándar. También es importante el error de muestreo, que es la diferencia entre la media muestral y la media poblacional. En estas dos fórmulas que podemos ver, X barra significa la media muestral, mu es la media poblacional, sigma es la desviación estándar poblacional y z de alfa medios es el valor crítico de un área de cola superior en distribución normal estándar. También es importante tomar en cuenta que la estimación de un parámetro por intervalos tiene como objetivo hallarlo con una probabilidad de 1 menos alfa. Este es el intervalo de confianza y lo establece el investigador. A continuación veremos el tipo de cálculo que se tiene que ejercer en cada caso. Este se da de acuerdo a la aplicación dependiendo del parámetro que se quiere estimar, ya sea la media, la proporción o la varianza, los parámetros poblacionales que conocemos, como por ejemplo puede ser la desviación estándar, y si la población es finita o infinita. A continuación tenemos el cálculo de tamaño de muestra para estimar la media poblacional y contamos con el parámetro de varianza poblacional. Entonces tenemos dos casos, cuando la población es infinita y cuando la población es finita. Primero tenemos que tomar en cuenta que el error máximo lo determina el investigador. Esto es lo que se considera como el nivel de confianza asumido. Por ejemplo, se suele utilizar el 90, el 95 y el 99%. Lo que buscamos es no exceder el error máximo. Por eso, para el cálculo del tamaño de muestra, tomamos la fórmula del error muestral que vimos en el slide anterior y de él despejamos n. Para la población infinita, n se muestra como n sub 0 y se puede ver aquí la fórmula que se utiliza. Para la población finita se hace algo similar con la fórmula del error muestral. Pero lo que se hace es que ya que se conoce que nuestra población tiene un tamaño n, se multiplica a la fórmula del error por el factor de ajuste, que es raíz de n menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. Y este se aplica para rebajar la varianza muestral estimada. Una vez que se hace este producto, se despeja otra vez n, que para la población finita se representa solo por n minúscula, y este será el tamaño de muestra que necesitamos. Con un razonamiento similar basándonos en el error muestral, se puede definir el tamaño de muestra en diferentes situaciones, como por ejemplo cuando se utilizan proporciones de una población finita o infinita y si se conoce o no los parámetros, como podemos ver en la rama central de este árbol de decisión. La siguiente figura muestra los diferentes casos. Por ejemplo, cuando buscamos estimar la media poblacional y podemos escoger si es que la población es finita o infinita. Y podemos observar la fórmula para el cálculo del tamaño muestral. También se da cuando buscamos la proporción y también cuando no tenemos un parámetro a estimar. Muchas gracias por su atención.